con las bienaventuranzas, con bienaventurados los hambrientos, tercera parte. La semana pasada quedamos en que la felicidad es una consecuencia y no una búsqueda. ¿Recuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya está bostezando ya. Ya le dio sueño. Entonces, una consecuencia. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, esa es la consecuencia, la felicidad, al que tiene hambre y al que tiene sed de justicia. Si queremos ser felices, vimos también que la felicidad viene como una consecuencia de la justicia, no es ninguna droga santa ni alguna experiencia extrasensorial, como vimos también, ¿cierto? Hablando del movimiento carismático, que son los hermanos pentecostales, que muchas veces ellos prefieren tener revelaciones, danza, mucho movimiento en la iglesia, para que se vea, ¿cierto?, una iglesia viva. Eso piensan ellos, que habiendo movimiento, habiendo danza, gritos, esa es una iglesia viva. Pero no es así, ¿cierto, hermano? La iglesia viva es la iglesia donde reina la palabra del Señor. Esa es una iglesia viva, una iglesia que tiene a Cristo en el centro de toda la doctrina. Entonces, eso es estar en una posición correcta con Dios, buscar el reino de Él, su justicia, tener hambre y tener sed, es algo constante. Y la única felicidad real en la vida es estar bien con Dios. Eso es lo que nos debe hacer a nosotros felices, estar bien con Dios, caminar de la mano junto a Él. Eso es todo, hermano, estar bien con el Señor. La única felicidad real en la vida es estar en una relación correcta con Dios. Ese es otro punto muy, muy importante, hermano, estar en una relación correcta con Dios. ¿Cómo sé si estoy en esa relación correcta? Analizando, ¿cierto?, mi vida, mis hechos, mis actos, qué es lo que sale de mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sale de mi boca? ¿Cómo es la relación que tengo yo con Dios si estoy en la relación correcta con Él? Y esto apunta también a la salvación y en segundo lugar a la santificación. Porque estando bien con Dios, estamos siendo, bueno, ya fuimos justificados y estamos en un proceso de santificación. Hasta el día en que partamos, hasta el día en que el Señor tome nuestra vida. Va a ser una lucha constante. Y el principal enemigo, ¿se acuerdan quién es? La carne, ¿cierto? En el fondo uno mismo, el viejo hombre. Y vamos a estar luchando con él hasta nuestra partida, hermano. Por eso es una lucha constante, es algo que, al igual que esto de tener hambre y sed de justicia, también la santificación es algo constante porque estamos luchando contra las cosas del mundo, estamos luchando contra el viejo hombre que nos traiciona muchas veces. Pero lo principal es esto, hermano, tener una buena relación con Dios, estar en una relación correcta con Él. Hablando de la salvación, alguien que tiene hambre y sed de justicia, en primer lugar busca esta salvación. La justicia que viene cuando usted cree, esa que es dada por medio de Jesucristo. Y ahí vemos nuestro pecado y vemos nuestra rebelión. Cuando Dios nos trajo, ¿cierto?, al Evangelio, ahí recién nosotros vimos cuán pecadores y faltos somos. En el mundo nos daba lo mismo, no importaba. ¿Por qué? Porque hay una regla de moral, ¿cierto?, en el mundo, pero no es el estándar que tiene la palabra del Señor. Entonces, llegando aquí, recién nosotros nos damos cuenta cuán pecadores somos y cuánta es la necesidad que tenemos nosotros por el Señor, por Dios. Vemos el pecado y vemos la rebelión cuando venimos a Cristo. Se ve a sí mismo separado de un Dios santo. Él está quebrantado, llora, es manso y anhela tanto restaurarse con Dios. Quiere perdón y por eso tiene hambre y sed de la justicia que viene en la salvación. Sabemos, ¿cierto?, cuando vimos la doctrina de la gracia, porque aquí estamos hablando, ¿cierto?, de una persona que quiere perdón, de una persona mansa que anhela restaurarse con Dios. Pero sabemos que ese anhelo viene ¿de quién? Del mismo Dios primero. Él primeramente nos salva y después viene la conversión de nuestras vidas. No es un acto de nosotros. Eso lo vimos, ¿cierto? Lo explicamos muy bien cuando vimos las doctrinas de la gracia. Entonces, después que viene a Cristo, tenemos esa sed, esa hambre por la justicia.
y viene de la mano con la salvación. Es un deseo de liberarse de uno mismo. O no le ha pasado a usted sentirse miserable muchas veces, como lo decía Pablo? Pablo decía, miserable de mí. Y agregaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne de pecado? Miserable se sentía Pablo. Y así muchas veces nosotros nos sentimos también, hermano, cuando le fallamos al Señor. Porque si bien somos santos apartados, no estamos libres del pecado. No estamos libres, ¿cierto?, de caer en la tentación y no estamos libres de pecar a diario. Pero sabemos que un verdadero cristiano se arrepiente y trata, ¿cierto?, trata de cambiar ese estilo de vida, trata de eh, andar de la mano con el Señor todos los días. Uno falso no le importa, peca, sigue pecando y le da lo mismo, absolutamente igual. Esos son los falsos cristianos, hermano, que piensan que Dios tiene relación con el pecado. Entonces, un deseo por ser liberado del pecado, del poder del pecado, de la presencia y del pago, ¿cierto? Porque hay un pago por el pecado, y eso es la muerte. Entonces acá se inicia la salvación. Muchos pasajes del Antiguo Testamento, la justicia es sinónimo de salvación. Así lo expresó, ¿cierto?, en particular Isaías. De manera repetida, él lo decía, equiparaba la justicia con la salvación. Entonces, si usted tiene hambre y sed de justicia, es en el momento de la salvación, cuando el Señor nos toma a nosotros. Porque antes no teníamos hambre ni sed de justicia, ¿cierto? Nos daba lo mismo, el que me la hace me la paga, yo me vengo, este me hizo tal cosa, yo me voy a desquitar, ese era nuestro pensamiento. Después no, hambre y sed de justicia. Pero ¿qué justicia? La justicia de Dios. ¿Cómo la obtenemos? Dejando todas las cosas en las manos de Él. Él dará el pago, Él dará el castigo, hermano. No debemos tomar nosotros represalias, ¿cierto?, contra alguna persona o alguien que nos ha hecho algo, porque eso es obra de Dios, trabajo de Él. Él es el que nos da la justicia a nosotros. Él es nuestro vengador. Entonces, esta hambre y sed de justicia es en el momento de la salvación donde se recibe. Isaías, ¿cierto?, lo presenta en los capítulos 45, 46, 51, 56, 61, al final de su libro, cuando llega el elemento de la salvación. Este profeta, ¿cierto?, y todos los profetas siempre andaban dando o pregonando, ¿cierto?, la palabra del Señor, los juicios de Dios. Y eran ciertos juicios porque el mismo pueblo tenía la culpa de que le llegaran siempre esos tirones de oreja al pueblo de Israel. Porque eran un pueblo duro de cerviz, eran cabezas duras, para entenderlo mejor. Y ellos eran los responsables, ellos eran los atalayas de Dios, los que decían, ¿cierto?, los que venían y anunciaban el juicio. ¿Y por qué venía el juicio también? Y ellos lo sabían. Entonces también podemos decir y colocar esta palabra salvación en una sustitución. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación. ¿Quieres ser feliz? Tenga hambre de salvación, hambre y sed también de justicia. Hambre por ser salvos, hambre de la sangre de Cristo, hambre de que esa sangre también limpie nuestras vidas cada día. Tenga hambre también de que la justicia de Cristo sea aplicada a nosotros mismos. Él es un Dios justo. Cristo es un Dios justo. Y debemos pedirle, ¿cierto?, que esa justicia también sea aplicada a nosotros. Tener hambre de que ese pecado sea perdonado. Cuando el hombre abandona toda esperanza, hermano, de salvarse a sí mismo y abandona toda esperanza de su propia justicia personal y comienza a tener hambre por la salvación, que solamente puede venir de la mano de Dios, entonces va a conocer la verdadera felicidad. Los fariseos es un claro ejemplo, ¿cierto? Ellos se creían justos a sí mismos. Ellos se decían que eran hombres justos. Entonces, si eran justos, ya no necesitaban la justicia. Para ellos tener hambre y sed de justicia era algo que no les importaba, porque ellos se creían justos. Entonces no necesitaban esa justicia.
Acá, ¿cierto? La idea de esto es que uno abandone esa esperanza de salvarse a uno mismo, de ser religioso, de querer hacer cosas para poder salvarnos, de querer hacer algo por Dios. ¿Ha hecho usted algo por Dios alguna vez? Es imposible hacer algo por Él, hermano. Aquí estamos completamente dependientes de la mano de Dios. Y todo lo que haga usted, las buenas obras, la caridad, todo lo que ser un buen esposo, ser una buena esposa, buenos hijos, viene todo de la mano de Dios. Todo viene de parte de Él, hermano. Porque fuera por nosotros, ¿cierto? Los matrimonios se andarían agarrando ahí del chongo, del moño, porque no les importa nada. Antiguamente, ¿cierto? Discutía con mi esposa, yo, y bueno, ustedes saben las discusiones típicas del mundo. Pero ahora es distinto. Ahora todo cambió gracias al Señor. Y ahora buscamos la justicia de Él, ¿cierto? Que Él sea un Dios justo en medio de nuestros matrimonios, de nuestra familia. Buscamos la justicia también. Entonces acá es donde los judíos se atoraron, hermano. Querían tratar de ganarse su propia salvación por sus propias obras. Y lo que Jesús les dice acá es algo revolucionario. Ellos estaban diciendo, ya estamos llenos de justicia. Ese era el pensamiento de ellos. Y él decía hasta Jesucristo, parafraseando, hasta que estén boca arriba, teniendo hambre y sed de justicia, que ustedes no pueden adquirir nunca y nunca conocerán lo que es ser feliz. De manera simple, la felicidad le pertenece a los santos, la felicidad verdadera. Eso es lo que él está diciendo acá, Jesús. Si usted es infeliz, escuche bien, si usted es infeliz en su vida en algún punto, entonces usted es un impío. ¿Escuchó bien? No conozco un cristiano que sea infeliz. Porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, aunque nos estemos muriendo, tiene que haber felicidad en nosotros. No esa felicidad que conoce el mundo, que nos estamos riendo por todo, ¿cierto? Sino que una felicidad, una tranquilidad en que todo está en las manos del Señor. Esa es la tranquilidad de nosotros. Entonces no podemos decir en algún punto de nuestra vida que somos infelices. No podemos, hermano, porque ahí sería algo dudoso si estamos o no en el cristianismo. Entonces Jesús le estaba hablando a los judíos que pensaban que eran justos. Para ellos la santidad era una conformidad a las reglas. O sea, ellos se portaban bien y eran santos. ¿Me explica? Es como si dijéramos nosotros, yo soy buen cristiano, vengo a la iglesia, ofrendo, ayudo a los pobres, ayudo al necesitado. Entonces ya soy justificado, soy justo. Estoy lleno de justicia ya. Soy santo. Y no es así. Para ellos era cierto hacer algo externo. Era cumplir las reglas. Y a eso le llamaban ellos la santidad. Pero esto no era algo externo. Y ese es el motivo por el cual Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, nunca entrarán en el reino. Entonces su justicia no era suficiente. Recuerden que la justicia viene por medio o sea, la felicidad viene por medio de esta justicia. Entonces eso no era suficiente, ellos tenían su propia justicia. Entonces jamás iban a poder ser felices porque es una consecuencia esto de lo que está hablando Jesús. Entonces estas bienaventuranzas tomaron lo externo, lo destrozaron y lo forzaron a mirar hacia el interior. Ese era el punto, hacia el interior. Y cuando usted tiene hambre y sed de salvación, entonces será saciado. Y hablamos, cierto, también de ser saciados, pero aún tener hambre, que es un continuo, siempre hambre y sed de justicia, estar saciado, pero aún así querer más. Un segundo elemento en esto, hermano, que también implica santificación. No creo, cierto, que una vez que usted es salvo, deje de tener hambre y sed de justicia. Entonces tiene hambre y sed de santificación. Y esto se va incrementando a través del tiempo. Llego a Cristo, ¿cierto? Conozco al Señor, el primer amor que yo creo que muchos
lo conocen, cuál fue el primer amor o cuando Cristo llegó a sus vidas, cuando Él los tomó, cuando Él los rescató, y se siente esa tranquilidad, esa felicidad. Y comenzamos a tener hambre y sed de justicia, comenzamos a tener hambre por lo bueno, por dejar las cosas malas y comenzar a hacer lo bueno. Eso al menos me pasó a mí. Yo creo que a ustedes también les ha pasado eso, que ya no quieren las cosas malas, sino que quieren hacer el bien, quieren comportarse como un cristiano. Y eso va incrementándose, hermano, a medida que va pasando el tiempo. No debiéramos enfriarnos, no debiera ser algo que va menguando. Que yo empecé muy ferviente en los caminos del Señor y ahora estoy más tibio o casi frío. Sino que debe haber un hambre y una sed de justicia. Procurar que en nuestra vida esté esa hambre, un hambre que no se detenga. Los deseos de ser más y más como Cristo. Esa es una marca de un cristiano, hermano. Desear ser como Cristo, tener hambre por su palabra, tener hambre por Él. Entonces usted continúa teniendo hambre, continúa teniendo sed por desear tener más virtud, una pureza mayor, una semejanza a Cristo. ¿Es lo que anhelamos cada día, hermano? ¿O estamos envueltos, muchas veces nos envuelve el mundo con las cosas, ciertos problemas, el trabajo, dificultades, tristeza a veces? Pero no debemos perder la esperanza, hermano, que el Señor está con nosotros y debemos, por algo Él nos está hablando hoy día, ¿cierto? Que debemos tener esa hambre y esa sed de justicia y buscarlo cada día, a cada instante. Es algo, como lo ven, como lo hemos venido diciendo, es algo continuo, un constante. No hay tal cosa, hermano, de que usted llega a cierto punto del cristianismo y dice, yo ya llegué, aquí llegué a mi máximo esplendor. Jamás. Porque ¿cuál será el final? ¿Cuándo será que usted diga, llegué? Cuando muramos. Cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí usted recién podrá decir, ya llegué, estoy listo. Porque si lo hice acá en la tierra es algo imposible. Es un pensamiento que no debe estar en nosotros, hermano. Tanto por personas no regeneradas que dicen que ya se salvaron a ellos mismos, como cristianos que piensan que han llegado al máximo nivel. Los hijos del reino nunca dejan de tener hambre. Nunca. Usted nunca puede decir, hasta aquí estoy lleno, estoy rebosando. No necesito más palabras, no necesito más oración porque ya estoy completo. Así como hay personas también, cierto, que hicieron una oración algún día en una iglesia y se salvaron y dicen que ya son salvos, que no necesitan nada más. Completamente engañados. Pablo dice en Filipenses 1:9, oro porque vuestro amor abunde más y más. Esa era la oración de Pablo. Entonces no hemos terminado en este camino, hermano. No vamos a terminar hasta que partamos de esta tierra. No importa cuánto usted ame. ¿Qué es lo que debe hacer? Amar más. No, yo estoy suficiente con este amor que tengo. Ahí está mi punto, esa es mi cuota de amor. Si usted ama, debe amar más. No importa cuánto usted ore, debe orar más. No importa cuánto usted obedezca, usted debe obedecer más. No importa cuánto usted piense como Cristo, usted debe pensar como Cristo aún más y más cada día. Y ese debería ser un deseo consumidor infinito en nuestra vida, hermano. Consumidor infinito. Bienaventurados los que continuamente tienen hambre y sed de justicia. Y esta hambre habla, cierto, de algo para saciar, para saciarse, pero también para continuar deseándolo. En el original griego ellos eran específicos para pedir. Por ejemplo, de comida, pedir comida para saciar el hambre. Tenían, como el idioma griego es muy rico, hermano, en sus palabras, una palabra puede significar muchas cosas. ¿Ya? Entonces había formas de pedir esta comida. Una era, significaba querer algo de comer y en otro sentido significaba querer toda la comida del mundo.
todo lo que podría haber en el mundo. Y en estos términos Jesús se refiere a lo segundo. Tener hambre y sed de justicia, pero toda el hambre del mundo, por toda la justicia. Tener toda la sed del mundo, por la justicia de Dios. A eso se refiere. Y nunca estamos satisfechos porque nunca importa cuánta justicia tengamos por la gracia de Dios. Nunca tenemos toda la que hay. Siempre queremos más y más. Ese debe ser nuestro pensamiento. Querer más y más de esta justicia de Dios. Ser hombres y mujeres justos. Eso es a lo que Dios nos está llamando y nos está hablando en este momento. Entonces comienza con la salvación y continúa con la santificación. Y usted nunca puede estar satisfecho con parte de ello. Solo puede estar satisfecho con todo esto, con todo ello. El hambre y sed de justicia es presentado en lugar de poseer justicia. Como puede ver, los judíos pensarían que él diría bienaventurados los que poseen justicia. Que eso eran ellos, ¿cierto? Que decían, nosotros somos justos, poseemos la justicia. Ellos habrían dicho, ¿cierto? Muy bien, eso somos nosotros. Todos la poseemos. Y él literalmente los despedazó a ellos, hermano. Porque ellos se creían justos, ellos creían, eran los maestros, los religiosos de la época. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen un continuo, siempre tienen hambre, siempre tienen sed de justicia. Ellos no, se creían justos. Habían llegado, ¿cierto?, como a su máximo esplendor, como fariseos, como religiosos. En otras palabras, entonces, la gente que cree que la tiene no es bienaventurada. La gente que sabe que no la tiene, eso sí lo son. Entonces, justo cuando usted piensa que usted es justo, usted está en la situación más desesperada que jamás ha estado. Y esa es la condición en la cual debemos estar nosotros, hermano. Desesperados, con hambre, con sed de justicia. Él bendice a aquellos que tienen hambre y sed. Y en esta misma bendición está el pensamiento de que usted nunca puede estar satisfecho. Alguien dijo, esta es una sed que ningún arroyo terrenal puede satisfacer. Un hambre que debe ser alimentada de Cristo o morir. Y esa es una falta, o se puede llamar como una falta de contentamiento divino. Porque siempre quiere más. Entonces nosotros vemos cómo esta bienaventuranza encaja y lo que significa tener hambre y sed, ¿cierto? Y el objeto. ¿Y cuál es el resultado? En primer lugar, él dice bienaventurado. Al final, él dice que serán saciados. Y la palabra saciado básicamente es una palabra usada para alimentar a un animal. Significa estar totalmente satisfecho. De esa saciedad se está hablando acá, hermano. Serán saciados. Seremos saciados. Dios quiere que estemos felices y que estemos satisfechos. Cuando usted está feliz, está satisfecho, ¿cómo está? Guatita llena, dicen. Corazón contento. Feliz, satisfecho. ¿Satisfecho de qué? De justicia. De eso debemos estar satisfechos, hermano. Pero querer más, como lo hemos estado viendo. Es como una paradoja esto. Usted está satisfecho, pero nunca lo está. Usted tiene hambre y sed y está satisfecho, pero nunca está realmente satisfecho. ¿Me fija? Satisfecho, satisfecho. Nunca lo estamos. Porque vuelvo a repetir, a lo mejor muy repetitivo, pero es constante. Siempre debemos tener hambre y sed por la justicia de Dios. Y eso es todo lo bueno, ¿cierto?, que podamos hacer, todo lo bueno que podamos demostrar como cristianos. Es como cuando comemos algo, ¿cierto?, también que nos gusta mucho, y le dicen, ¿quiere más? Sí quiero más, pero no debo. Quiero, pero no debo. Y así es el hambre que debemos tener nosotros por esta justicia de Dios, hermano. Pero lo contrario, quiere más, sí, quiero más. Estoy satisfecho, pero quiero más. Quiero más.
Entonces estoy satisfecho, pero a la vez estoy también insatisfecho. Y así es la justicia. Somos llenos y estamos saciados, y el estar saciado es tan dulce y tan rico y tan lleno que queremos más. Y esta palabra saciado, hermano, se puede rastrear a lo largo del Nuevo Testamento, usada de muchas maneras. En Santiago 2:16 dice, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados. Ahí la usa Santiago, hablando, ¿cierto?, de un hermano o hermana que está privado. Y está la palabra aquí entonces, saciado, satisfecho. Y habla simplemente de estar lleno de comida. Y es una palabra usada acerca de esto. Pero lo que Jesús está hablando acá es de ser saciado, ¿cierto?, espiritualmente, de justicia, de la justicia de Dios. Y esta palabra, hermano, es una palabra en el idioma griego muy fuerte. Saciados. Es una palabra que realmente significa lleno. Lleno, y es algo que debemos saber como cristianos. Cuando buscamos la justicia de Dios, Él la concede. La primera vez que usted buscó la justicia, la salvación, usted la obtuvo, Él la entregó. Y después, día tras día, cuando usted buscó esa justicia, cuando usted buscó hacer la voluntad, cumplir lo que Dios quiere, obedecer, vivir en justicia, Él concedió este deseo. Él lo llena todo, hermano. Él nos llena. Tenemos la plenitud en el Señor. Si le pedimos, Él nos lo dará. Pedid, cierto, dice la Escritura, y se os dará. Algo grande, abundante. Así es como entrega el Señor. El Salmo 107:9 dice, Él satisface el alma que anhela y llena el alma hambrienta de bondad. El 34:10, pero los que buscan a Jehová no les faltará ninguna cosa buena. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el verso 5 dice, mi copa está rebosando. Uno de los salmos hermosos, donde habla, ¿cierto?, de la copa rebosando. La copa, ¿cierto?, de la felicidad del Señor, la copa de la justicia de Dios. Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará, hermano, nada. Jeremías 31, versículo 14, dice, mi pueblo será satisfecho con mi bondad, dijo Jehová. Jesús dijo en Juan 4 a la mujer en el pozo, si bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Después dijo en Juan 6, yo soy el pan de vida. Come de este pan y nunca volverás a tener hambre. Esa es la saciedad que entrega nuestro Señor, hermano. Pero debemos buscarla. Día tras día, minuto tras minuto, debemos buscar. Por medio de la palabra del Señor, por medio de la Escritura, ¿cierto? Que Él nos hable y que Él trabaje en nuestra vida, trabaje en nosotros, cada día. Jesús satisface entonces, pero sin embargo hay una insatisfacción bendita, que quiere más y más, y solo será satisfecha cuando veamos a Jesucristo. Ahí recién, cuando partamos, estaremos satisfechos. Entonces Jesús está diciendo esto, usted puede distinguir a una persona del reino, tiene una ambición consumidora, no de poder o de placer, no de posesiones o alabanza, sino de justicia. Así se reconoce a un hijo del reino, que tiene hambre y sed de justicia. No hambre y sed, ¿cierto?, por lo terrenal, por lo mundano, sino por las cosas del Señor. Entonces vemos dónde encaja todo esto, hermano, lo que significa el objeto y los resultados. Pregúntese a sí mismo, ¿cómo sé si realmente tengo hambre y sed de justicia? Pregúntese ahí, mí mismo, ¿cómo lo sé? Si realmente estoy teniendo hambre y sed de justicia. ¿Cómo podemos saberlo? Hágase estas preguntas. ¿Está insatisfecho consigo mismo? ¿Está insatisfecho consigo mismo, hermano? Thomas Watson dijo, el que tiene más necesidad de justicia
es el que menos la quiere. ¿Está profundamente insatisfecho, hermano? ¿Se encuentra a sí mismo como en Romanos 7, todo el tiempo diciendo, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O usted piensa que es tan santo que el resto de la gente está mal y usted está bien? ¿Piensa eso usted? ¿Está insatisfecho consigo mismo? Si hay algún sentido de satisfacción en usted, preguntémonos si realmente tenemos hambre y sed de justicia. Preguntémonos si sabemos realmente lo que es tener hambre y sed de justicia. Porque hablando de un continuo, hermano, hablando de un continuo, debemos siempre estar queriendo más y más. Debemos sentirnos como en Romanos 7, miserable. De mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo hará? Cristo, ¿cierto? Después continúa diciendo Pablo eso, que gracias a Cristo, porque Él lo salvó, Él lo rescató, y por Él, ¿cierto?, es más que vencedor. Siente un dolor constante, usted siempre quedándose corto. Es usted como Saúl como cuando regresó de cazar, que dice Génesis que casi estaba muerto de hambre. Entonces preguntémonos, ¿estamos insatisfechos con nosotros mismos? Es un síntoma de alguien que tiene hambre y sed de justicia, y no importa cuán bueno parezca, todavía están insatisfechos. ¿No le ha pasado eso, hermano? A mí me ha pasado, que me he sentido miserable, que me he sentido sucio, me he sentido pecador, que me he sentido que no merezco la gracia de Dios, que no merezco nada. Yo me he sentido así. Yo sé que usted alguna vez también se ha sentido a lo mejor. Y eso habla, ¿cierto?, de una insatisfacción en nuestra vida. ¿Pero insatisfacción de qué? De no cumplir, ¿cierto?, los estándares de Dios, de no poder llegar a ser como a la estatura del varón perfecto, aunque en la tierra no jamás lo seremos. Pero si nos sentimos así, hermano, está bien, porque queremos y estamos, porque queremos justicia, queremos más, y anhelamos, ¿cierto?, que el Señor trabaje en nosotros, trabaje en nuestra vida, que nos corrija como hijos que somos. En segundo lugar, lo externo, ¿lo satisface a usted? Pregúntese eso, ¿lo externo lo satisface? Entonces debemos darnos cuenta, hermano, que las cosas influencian como nosotros las sentimos. ¿Siente que las cosas van mejor en su vida si tan solo compra algo nuevo? ¿Usted se siente mejor cuando compra algo nuevo, cuando adquiere algo material? ¿Se siente contento? ¿Se siente mejor? Satisface su apetito con lo que está mal y luego pierde ese apetito. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo no llenan, hermano. Las cosas del mundo no satisfacen esa verdadera felicidad que necesitamos. Hemos visto, ¿cierto?, cómo el mundo se ha encargado de, durante toda la historia de la humanidad, entretener a las personas, entretenerlas para que se sientan bien, para que se sientan felices. Anda a la playa y te olvidas de los problemas por un fin de semana. Y los problemas llega el día lunes y ahí están. Entonces, buscando la felicidad. Y eso es lo que ha hecho el ser humano, incluso en la iglesia hoy en día, hermano. Iglesias motivadoras, donde solamente motivan a las personas. Palabra de Dios, nada. Motivación, 100%. Motivémoslos, mantengámoslos felices, contentos. ¿Para qué? Para que suelten después el billete, para que estén contentos, para que den con gozo, con alegría. Pero no hay nada de palabra del Señor. Un hambre de justicia quedará satisfecha con lo que se necesita. Usted le puede traer a un hombre hambriento flores, le puede traer a un hombre hambriento música hermosa, ¿cierto? Puede platicar o conversar con él de manera agradable, pero lo único que quiere este hombre es comida. Puede llegar con muchas cosas a un hombre hambriento, pero lo que realmente él necesita es alimento. Usted le puede llevar también a una persona sedienta, una melodía, una rosa, una flor.
Pero ¿qué es lo que quiere esta persona? Quiere agua, porque tiene sed. Y uno que tiene hambre y sed de justicia no puede ni querer quedar satisfecho con nada más. Con esto, con la búsqueda del hambre y la sed de justicia. Ponerse contento con algo sí está bien, pero son cosas pasajeras, son cosas materiales que no tienen importancia. Lo importante es lo espiritual, lo importante es lo que está mostrando Jesucristo acá. Tener hambre y sed de justicia y tenerla constantemente. No buscar las cosas del mundo, porque todo eso pasará. Todo eso va a perecer un día, hermano. Lo realmente importante es lo espiritual. Porque podemos estar a lo mejor en la miseria más grande, hermano, o en la enfermedad más grande, pero estando bien con el Señor, el corazón está contento, está feliz. Tercera pregunta, ¿tiene usted un gran apetito por la palabra de Dios? ¿Tiene hambre por la palabra del Señor? Es agradable ver a un hombre hambriento cuando finalmente tiene comida, ¿cierto? Un hombre que está hambriento y uno le da alimento, se siente bien. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra comida? ¿En dónde encontramos la justicia de Dios? En la palabra, ¿cierto? Yo creo que es hermoso regalarle a alguien una Biblia y y que esa persona comience a leerla. Y que la lea día tras día, semana tras semana. Algo constante, un hambre por la palabra del Señor. Y eso es lo que nos va a definir como cristianos también, hermanos. Porque ahí encontramos nuestras reglas de fe, de moral, de conducta. Entonces ahí encontramos la justicia de Dios en su palabra. Así debemos saciarnos cada día nosotros, esa hambre espiritual por medio de la palabra del Señor. Ahí está la regla, la obediencia que trae justicia en estas palabras. Jeremías dijo, tus palabras fueron halladas y yo las comí, dijo Jeremías. Se las comió. Tenía hambre por esa palabra. Si usted está teniendo hambre y sed de justicia, usted tendrá un apetito tan grande por la palabra que se la va a devorar. Eso es lo que pasa, hermano. ¿Ha visto alguna vez a alguien rogándole a un hambriento que coma? Por favor, come. El hambriento come porque tiene mucha hambre. Asimismo nosotros. ¿Debo yo amonestarlo a usted para que lea su Biblia? ¿O debo estarle mandando ahí un mensajito al WhatsApp, hermano, no se le olvide leer la Biblia? No, porque si usted tiene hambre y sed de justicia, eso está en usted. Usted quiere, desea, anhela, tiene esa hambre por leer la palabra. Está en el teléfono la Biblia, así que no hay excusa. Se me quedó en la casa, no la traje. Ese hombre o esa mujer busca la palabra, hermano. Tiene hambre y sed por la palabra, por la escritura. Y la busca constantemente. Por eso que es un continuo. Usted lee su Biblia porque tiene hambre por la palabra. Y así como el hambriento no se le ruega para que coma, al cristiano no se le ruega para que coma el alimento espiritual. Porque esa hambre lo lleva a hacerlo. Si no estamos leyendo nuestra Biblia es porque no tenemos hambre. No hay hambre por la palabra. El domingo me da hambre en la mañana, como a las 11, hasta la 1. Ahí me da hambre, como, ya con eso tengo para toda la semana. Siempre, hermano, siempre debemos buscar al Señor por medio de su palabra, su consejo. Entonces, si usted no está teniendo hambre y sed de justicia, usted no está operando como un hijo del reino debería operar. Quizás es un hijo del rey, simplemente está siendo pecaminoso. Quizás ni siquiera es un hijo del reino, pero está perdiendo la felicidad en cualquiera de las dos condiciones. Pregúntese, ¿tiene un gran apetito por la palabra? En cuarto lugar, ¿acaso las cosas de Dios le son dulces? Para el alma hambrienta, todo lo amargo es dulce.
Proverbios 27:7. Todo lo amargo es dulce para el hambre, para el alma hambrienta. Entonces se puede identificar a alguien hambriento y sediento por justicia, porque cuando Dios trae devastación a su vida, ellos están llenos y satisfechos porque saben que es Dios, a pesar de que está en el dolor. Lo amargo es dulce. ¿Para quién? Para el que está lleno del Señor, para el que está lleno de la palabra, para el que tiene hambre y sed de justicia y está siempre queriendo más y más. Y ese es un alma, cierto, que cuando Dios trae, como dijimos recién, devastación a la vida de él, están contentos, están llenos, están satisfechos, sabiendo que viene todo de la mano del Señor. Hay algunas personas que solo pueden regocijarse cuando cosas buenas suceden. Y cuando las cosas difíciles suceden, no pueden, no les gusta. Entonces no tienen hambre y sed de justicia. Están buscando la felicidad de manera superficial. Cuando me va bien, estoy contento. Cuando me va mal, estoy triste. Y ahí reniego contra Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué si soy tu hijo? Soy cristiano. ¿Por qué me pasan estas cosas malas a mí? ¿Imagina a Pablo reclamándole al Señor? Hubiera sido todas las epístolas quejándose. Porque estuvo preso. En la mayoría de sus cartas él estaba preso, hermano. Y una persona que está presa, que está privada de libertad, no hablemos de una cárcel como las que hay ahora, que son a todo lujo, sino que hablemos de cuevas, humedad, malos olores, enfermedades. Ahí estaba Pablo y daba gracias, adoraba al Señor y animaba a los hermanos que estaban afuera. Sigan adelante, hermanos, continúen la batalla en Cristo. Y estaba ahí azotado, con dolores. Una vez lo mordió una víbora, casi se muere. Naufragó, casi se ahoga. ¿Tenía algo de qué regocijarse Pablo o estar contento? Ahí vemos un ejemplo, hermano, de que él estaba lleno de la palabra del Señor. Estaba satisfecho, pero quería más, más y más. Y esos son grandes ejemplos que nosotros tenemos en la Escritura, hermano. Y debemos buscar esa felicidad, pero no de la forma superficial como la que busca el mundo, sino que de la manera en que Dios nos la ofrece, que es por medio de la bienaventuranza. Thomas Watson, nuevamente, cito, el que tiene hambre y sed de justicia puede alimentarse en la mira del Evangelio como también de la miel. Para el alma hambrienta, todo lo amargo es dulce. Y eso habla también de la madurez del cristiano, hermano. De la madurez, de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Algunos de nosotros sabemos lo que es cierto que Dios nos reprenda, que Él nos castigue. También sabemos algunos de lo que es tener pruebas profundas. ¿Qué es lo que es tener dolor, ansiedad, cargas y problemas? Pero a pesar de todo eso, hermano, que pueda venir a nuestra vida, estas situaciones que vienen cargadas a veces de dolor, de dificultad, deberían ser dulces para nosotros como cristianos. Es como suena un poquito como imposible, ¿cierto? Que el problema te cause felicidad. Pero eso habla, ¿cierto?, de que nosotros estamos entregados por completo en las manos del Señor. Si algo malo viene a mi vida y yo no tuve nada que ver con todo eso, gloria al Señor. La palabra dice que Él, juntamente con la prueba, da la salida. Es tan dulce como los momentos buenos, porque para el alma hambrienta todo lo amargo es dulce, porque Dios está en ello y Dios está cumpliendo sus propósitos en nosotros. Dios nos está haciendo justos por medio de las pruebas. Él ama, al hijo que ama, ¿cierto? Lo disciplina, lo azota, dice la Escritura. Estamos hablando, ¿cierto?, estamos hablando de manera espiritual, porque pueden venir problemas difíciles a nuestra vida.
Y a lo mejor es Dios que está trabajando con nosotros, siempre y cuando no tengamos nada que ver nosotros, que andemos haciendo cosas indebidas y nos llegue, ¿cierto?, la, eh, la paga por el pecado. Pero cuando no tenemos nada que ver en esto, debemos hacer como Job y descansar en él. Y decir, Dios dio, Él quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él no tenía ningún interés, Job, en nada. Estaba padeciendo, no sabía por qué, pero ahí estaba. Tu esposa, ¿cierto?, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Una mujer llena de sabiduría, hermano. Que tampoco, ella sí que no conocía al Señor. Y debemos ser como este hombre Job. Finalmente, pregúntese si su hambre o sed, si su hambre y sed es incondicional. ¿Es incondicional esa hambre y esa sed de justicia? Si realmente la tenemos, será incondicional. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando vino a Cristo y dijo que quería saber cómo entrar al reino de los cielos. El Señor le preguntó, ¿estás dispuesto a vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres? ¿Y qué hizo? Se dio la vuelta y se fue. ¿Tenía hambre y sed de justicia? ¿Quería realmente entrar al reino? No le parecía entretenido. A ver, veamos qué es lo que pasa ahí en el reino. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Tenía hambre, pero su hambre fue condicional. Y por eso nunca fue satisfecho. Había una condición, pues yo te quiero seguir, Señor, pero déjame con todas mis cosas, con todo lo que tengo, con todo lo mío. O sea, Cristo más algo más. Es como la salvación, ¿cierto? Cristo más algo más. Entonces nunca fue satisfecha esta justicia de este hombre porque quería también quedarse con llamémoslo sus pecados también, hermano, ¿ya? Porque sí hay personas que tienen a Cristo, pero también el pecado, que es como una mezcla en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay cerca de nosotros? Usted dice, oh, quiero a Cristo y a mi pecado. Quiero a Cristo y también a mi orgullo. Quiero a Cristo y también mi relación ilícita. A Cristo y a mis mentiras. ¿Se fijan? Quiero a Cristo, pero también quiero a mi avaricia. Quiero a Cristo, pero también quiero el materialismo. Entonces usted no tiene hambre y sed de justicia cuando ponemos, cierto, que queremos a Cristo, pero también queremos nuestro pecado. También queremos las demás cosas. Entonces ahí en ese punto no hay hambre ni hay sed de justicia. Un hombre hambriento no quiere alimento y un traje nuevo. Un hombre hambriento no quiere alimento y un nuevo par de zapatos. No le importa el traje, no le importan los zapatos, simplemente quiere el alimento y el agua. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, lo espiritual. Y nada más, no algo más. Salmo 119, 20 dice, mi alma desfallece por el anhelo que tiene por tus juicios. Mi alma desfallece por el anhelo que tiene por tus juicios. Ese era un hambre real. ¿Por qué? Por los juicios del Señor, por la justicia de Dios. Entonces, ¿es usted una persona que tiene hambre y sed de justicia, hermano? Para meditar, tenemos hambre y sed de justicia. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche. Sí, con mi espíritu dentro de mí te buscaré temprano. Hambre, ¿cierto? Por la relación. Hambre por estar en la presencia del Señor. Te buscaré temprano, dice acá. David tuvo sed de Dios también, temprano. Las vírgenes sabias tenían su aceite antes de que el novio viniera. Tuvieron sed, se prepararon temprano. Hay algunas personas, hermano, que lamentablemente van a tener esta sed, pero va a ser demasiado tarde. Y serán como el hombre rico en Lucas 16:24.
pidiendo, ¿cierto?, que envíen a alguien para que pueda mojar con la punta de su dedo en agua y refrescar mi lengua, como lo dijo él. ¿Queremos estar en esa condición o queremos ya tener esa sed, esa hambre y sed de justicia? ¿Y qué va a pasar con ellos que van a tener hambre y sed cuando ya no va a haber remedio? Será demasiado tarde. Entonces, hermanos, tengamos sed ahora, seamos saciados ahora. El tiempo es hoy. Este es el tiempo, este es el momento, hoy. El mañana sabemos que no existe. Podemos morir en cualquier momento, no lo sabemos. ¿Y dónde vamos a despertar? ¿En la nada, como dicen algunos? ¿En el limbo? ¿En el purgatorio? ¿En el cielo o en el infierno? No hay más que eso, cielo e infierno, lo demás no existe. Por eso el tiempo de salvación es aquí en la tierra, hermano, ahora. Blaise Pascal dijo que si después de la muerte no hay nada, se consumirá en la nada eterna. Si no hay nada, ¿cierto? Pero dijo que si hay un Dios, va a tener que darle cuenta. Así que él dijo, prefiero ser cristiano, porque no pierdo por ningún lado. Si hay un Dios, cumplí su palabra, creí en Él, y el día de mañana me salvaré. Y si no hay nada, permaneceré y me sumergiré en la nada eterna. Era inteligente el hombre. Así que eso, hermanos, busquemos esa hambre y busquemos esa sed por la justicia de Dios, por su palabra. Señor, agradecemos este tiempo en tu presencia. Agradecemos, Padre, todo lo que cada día nos enseña. Queremos tener esa hambre y esa sed de justicia, Señor. Esa hambre y esa sed por leer tu palabra. Esa hambre, Señor, y esa sed por estar en comunión contigo, Señor. Esa hambre y esa sed de querer hacer siempre el bien. Hambre y sed de justicia, Señor. Hambre y sed de ti, Señor. Hambre por tu palabra, Dios Santo. Que es el alimento que necesitamos cada día para nutrir nuestro espíritu, Señor. Ese espíritu que sin tu palabra se va secando. Esa llama que sin tu palabra, Señor, se va apagando. Como decían tus discípulos, Señor, aumenta nuestra fe cada día. Aumentanos la fe, Señor. Para que podamos seguir, para que podamos continuar a pesar de la adversidad, a pesar de lo contrario que se vuelva nuestra vida, que podamos continuar y seguir mirándote solamente a ti, Señor, el blanco perfecto. Que podamos seguir caminando hasta la meta, hasta el día en que tú vengas por nuestra vida, Señor, de manera colectiva, de manera individual. Eso no importa, Señor. El día nos llegará cuando estemos en tu presencia y tengamos que dar cuentas. Por eso ayúdanos a tener esa hambre y esa sed de justicia cada día, Señor, a cada instante. Así como tenemos nuestros horarios para comer, para hacer nuestras cosas, para salir, para el baño, así también debemos hacer un tiempo. Y esa hambre y sed de justicia debe llevarnos a eso, a leer tu palabra. En cualquier momento, Señor, en cualquier circunstancia, podemos estar en una fila en el banco, en una fila en el hospital, donde quiera que estemos, Señor. Ahí tenemos nuestra Biblia, nuestro teléfono celular. Podemos abrirla, podemos leerla, escudriñar, Señor, tu palabra. Es el alimento que nutre, Señor, nuestro espíritu. Te damos gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo hermoso que podemos pasar en tu presencia, alabando, Señor, bendiciendo tu nombre. Gracias por nuestros hermanos que cada día siguen, Señor, adelante. Fortalécelos, Padre amado. Dale fuerza, dale fe, esperanza, convicción, Señor, de que el día de mañana estaremos en tu presencia. Que algunos están en pruebas, en dificultades, poderoso eres tú para ayudarlos. Algunos están en enfermedad, poderoso eres tú para sanarlos, Señor. Conforme a tu voluntad, mi buen Dios. Te ruego por cada uno de los matrimonios representados en este lugar, Padre, para que tú seas, mi Señor, colocando el amor en nuestras vidas, el amor de esposo, el amor de esposa, el negarse el uno al otro,
relación, Señor, funcione, para que la relación basada en ti, Padre amado, funcione. Entréganos ese amor para nosotros también entregarlo a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Fortalece cada matrimonio de este lugar, Señor. El matrimonio es la base de la sociedad. Te ruego que los fortalezcas, Padre. Que fortalezca a cada uno de los que están en este lugar, mi Señor. Hombres, mujeres, niños, ancianos, Señor amado. Bendice cada vida, bendice cada corazón, mi Señor. Y ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, para que cada día busquemos de tu palabra, para que cada día busquemos más y más de ti, Señor. Hambre y sed por esa justicia divina. Hambre y sed por tu palabra, Señor. Hambre y sed por la oración. Hambre y sed por hacer el bien, Padre amado. Entregamos esta oración, entregamos todo lo que hemos hecho el día de hoy en tus manos, Padre. Recíbelo como una ofrenda ante ti, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.